Hacemos cada día a tu medida. En Coronel Moldes 100.3, tu mejor compañía. Bueno, seguimos en la mañana de la radio y en este caso vamos a charlar, como decíamos esta mañana, con un moldense radicado en la ciudad de Río Cuarto desde hace muchos años, pero que recientemente, hace muy poquito tiempo, ha presentado sus obras literarias aquí en Coronel Moldes y allí, en esa oportunidad, ya nos había anticipado de este trabajo que se presentaría en la ciudad de Río Cuarto dentro de muy poco tiempo. Y llegó el momento precisamente, ya vamos a conocer más detalles, obviamente en la voz de Eneldo Ferniot, a quien lo saludamos. Eneldo, muy buenos días. Hola, querido César, buenos días, un placer escucharte y saludarte. Buen día para vos, para todo el equipo de tu radio y para todos los oyentes de Coronel Moldes, un placer. Igualmente, la verdad que es una alegría inmensa y bueno, alegría que compartimos contigo, con tu familia, con los allegados y con el público en general, porque llegó el momento de presentar esto que nos anticipabas días atrás o tiempo atrás, ¿no? Sí, realmente ha llegado un momento que para mí es muy significativo en mi corta vida literaria o de escritor. Esto es un hito muy importante, según yo juzgo, en mi trayectoria. Yo creo que estoy en este momento iniciando una cruzada para darle a un personaje que fue importantísimo en la historia del virreinato en Mendoza y toda la zona de Cuyo, de darle el lugar que se merece en la historia y que lamentablemente hemos dejado un poco olvidado. Me refiero al capitán de los ejércitos virreinales, don José Francisco de Amigorena, que es el personaje central de esta novela que estoy presentando, una novela histórica. José Francisco de Amigorena, sí. Bien, este trabajo se llama Colonias de Sangre, ¿no? Exactamente. Y si me preguntas por qué tiene ese título, es porque este vasco era un joven vasco que llegó a América con 23 años y al flamante título de teniente que había adquirido en sus estudios militares en España, en la zona de Gascuña. Cuando llegó, el asombro y la rabia que se empezó a forjar en su espíritu contra los rebeldes, contra los pueblos nativos, los pueblos originarios, fue porque encontró todas las colonias teñidas de sangre, los tremendos malones que hacían los indios, sobre todo en la zona de Mendoza y de Cuyo, eran los mapuches que arrasaban, así como los ranqueles arrasaban esta zona del Río Cuarto, en aquella zona de Cuyo eran los mapuches. Y cuando él llegó se encontró con eso, los pueblos atemorizados, sufridos, con tanta muerte, tantos cautivos que se llevaban, tanto robo, tanta destrucción que hacían los malones. Por eso se llama Colonias de Sangre, porque es lo primero que él encontró cuando llegó aquí a América. Colonias teñidas de sangre, de la sangre que vertían los indígenas. Bien. En este trabajo hay mucho de investigación también, obviamente el contexto literario, si se quiere, pero eso de investigación. Sí, evidentemente, tiene mucha razón. Yo descubrí a este personaje circunstancialmente leyendo un libro que hablaba sobre las fronteras sobre las fronteras occidentales del virreinato, y allí descubrí que el personaje de Amigorena, capitán de Amigorena, que durante 30 años, más de 30 años, tuvo a su cargo las relaciones entre los colonizadores españoles y los pueblos aborígenes rebeldes, y lógicamente que se quejaban del dominio español. Entonces era una relación difícil, no era fácil manejarlos. Los indios venían y hacían sus malones y cometían sus tropelías, y bueno, había que frenar todo eso. Entonces Amigorena llegó para eso,
y lo hizo durante 30 años, ya te digo, fue fabuloso. El que lea el libro se va a enterar de toda la obra que hizo este maravilloso militar, porque no solo fue un militar, como militar se enfrentó con los indios cuando tuvo que hacerles sentir el peso del poder del conquistador español, los atacaba, tenía sus batallas, pero además luego, para lograr los acuerdos de paz, que logró muchos, tenía un gran don de gente, se hizo amigo de los caciques, empezó a hacerse amigo de los caciques, empezó a invitarlos a su casa, tenía una habitación en su casa en Mendoza, donde recibía a los caciques y su señora y los alojaba allí, sentaba a su propia mesa algunos caciques indígenas para ganar su confianza y su amistad. Eso fue también una medida o un elemento muy importantísimo que le ayudó a lograr los muchos acuerdos de paz que mantuvo con todos los indígenas. Y esa investigación, sí, claro, yo lo tuve que hacer, sobre todo permanecí más de una semana en la ciudad de Mendoza, y con mi esposa nos íbamos y pasábamos todo el día dentro del Archivo Histórico de Mendoza, porque como Amigorena estuvo allí radicado esos 30 años, los principales fuentes a recurrir están en ese Archivo Histórico de Mendoza. Además estuve también en el Archivo Histórico del Ejército Argentino en Buenos Aires. La Universidad de Río Cuarto me brindó mucho material que ellos tenían. Hice una investigación que me permitió, al hacer la novela, basarla sobre hechos verídicos y reales, pero lógicamente poniéndole el toque de ficción necesario para darle un distinto encanto a la cosa, ¿no es cierto? Exacto. No podemos olvidar que detrás de esto se refleja la novela, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo sé, y ahí cito la fuente de donde saqué la información, que el día tal de tal mes, de Amigorena con sus soldados salieron de Mendoza rumbo al oeste hacia la cordillera. Eso tengo el dato fidedigno, y yo cito la fuente de donde lo saqué. Pero lo que no sé es si hacía sol, si hacía frío, claro. si frío o calor, sí, por la época, pero no sé si llovía, si estaba nublado. Entonces yo le pongo allí el toque literario de hacerlo galopar bajo el fuerte sol del verano, con el polvo del camino golpeándole el rostro, y bueno, esos toques literarios que uno que nos permite la licencia de la literatura, ¿no sé? Sí. Ahí está el sentir, el espíritu del autor, digo, ¿no? De alguna manera. Exacto, sí. Así es. Y ya te digo, este es muy, muy interesante. Incluso hasta Río Cuarto le ha redundado beneficios la actitud de el capitán de Amigorena. Porque el último gran acto que él hizo, pues sabes que él trataba con todos los indios de la zona de Cuyo, que eran los mapuches, pero acá en la zona de Río Cuarto estaban los ranqueles que todos conocemos, todas las tropelías que hacían con sus malones por acá. Y en esos ranqueles nunca los había tratado él, hasta que vino un virrey que le pidió: capitán de Amigorena, usted va a tener que sumar a los indios ranqueles que nos están haciendo muchos desastres en la zona de Río Cuarto y el sur de Córdoba, los va a tener que sumar a los arreglos de paz. Y bueno, eso para él era muy difícil, porque para colmo de males, los ranqueles eran bastante rebeldes y estaban en ese tiempo gobernados por un cacique que se llamaba Carritilún, que era bastante feroz. Pero se puso en España como buen vasco porfiado que era, y logró un acuerdo que celebró 6 meses antes de morir. Hizo el último acuerdo donde sumó los mapuches y los ranqueles a un acuerdo de paz en lo que se llamó el Parlamento de San Carlos. San Carlos era un fuerte que había al sur de Mendoza. Entonces, en el Parlamento de San Carlos, por primera vez logran la firma
de los ranqueles de un acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz fue tan beneficioso para Río Cuarto que le brindó más de 20 años de paz y de tranquilidad, donde pudo desarrollarse las estancias y la zona, la población de toda esta zona se pudo desarrollar en paz, porque ese tratado de paz duró como 20 años. O sea, ya después que se logró ese tratado se hizo en 1799. Acordémonos que 11 años después, en 1810, tenemos la Revolución de Mayo. Y estos acuerdos con los indígenas siguieron subsistiendo hasta 1820 y pico, que recién hubo algunas rebeliones nuevas. O sea que fue muy importante, muy importante. Eneldo, también en ese marco hubo, acuerdos y traiciones, ¿no? Amores y odios, ¿todo eso se refleja en la novela? Sí, todo eso se refleja en la novela, porque tuvo una vida muy intensa. Este señor era un hombre con un gran don de gente, fue amigo de varios virreyes, era amigo íntimo de nuestro marqués Rafael de Sobremonte. Eran íntimos amigos con Rafael de Sobremonte. Entonces él participó de muchas cosas, y para colmo de males, en la época, en esos 30 años que él vivió, ocurrieron cosas muy importantes en el mundo que tuvieron su efecto acá en el virreinato. Por ejemplo, la sublevación incaica de Tupac Amaru en el Perú, la expulsión de los jesuitas de acá de nuestro país, la Revolución Francesa, la creación del nuevo virreinato de Río de la Plata. Fueron cosas importantes que se repercutieron acá en el virreinato, y que en el libro están reflejadas. Cada cosa de esas tiene su parte, su vigencia dentro de la historia. O sea que es una historia, además fue un hombre bastante pícaro. Eso te iba a preguntar, ¿no? Además de todo lo que luchó, la violencia por la que pasó, pero también era de entregarse al amor, ¿no? Sí, fue bastante enamoradizo el hombre, y yo relato unos cuantos encuentros de él en ese sentido, y unas discusiones y los efectos que tuvieron con su esposa y todo. En fin, es una historia que creo es bastante completita, no le falta nada, tiene toda la sal y la pimienta que hace falta. Es un aporte sumamente interesante, ¿no? Para la historia, para nuestra historia, ¿no? De aquellas que por ahí, viste que hoy nos cuesta mucho por ahí volver atrás, saber de dónde venimos, conocer a nuestros antepasados, aquellos que forjaron de alguna manera cada rincón del país, ¿no? Claro, incluso este militar no forma parte de nuestra historia porque fue anterior a nuestro país, ¿no? Claro. Fue del virreinato, de las fuerzas virreinales, pero cuyo trabajo fue tan beneficioso que dejó su impronta y dejó su beneficio a las colonias del Río de la Plata también por muchos años. Era difícil relacionarse. Después vinieron nuestros propios próceres, con Lucio B. Mansilla, con el general Roca, con acá en Río Cuarto el coronel Racedo. Bueno, pero lo que había hecho este militar español en aquella época fue muy beneficioso, y ellos lo recogieron sus beneficios también. Sí, así es. Bien, esta presentación se formalizará el próximo jueves, la semana venidera, ¿no? La semana venidera, el próximo jueves, aquí en el Museo Regional. Otra cosa muy importante, porque el Museo Regional yo supongo que vos lo conocés, es hermoso, es un caserón donde estuvo radicada la comandancia de las fuerzas militares que estaban acá en Río Cuarto. Y yo estoy hablando del comandante de las fuerzas militares de Mendoza, o sea que hay un paralelismo muy importante. Entonces le vamos a dar ahí algún toque artístico, teatral, para mejorar un poco la presentación también. Qué bueno. Perdón. Bien, podrá participar todo el público en general, ¿no?
Sí, todos aquellos que... está todo el mundo invitado. Bien. Está todo el mundo invitado. Y si podemos, también trataremos de invitarlo con alguna copita. Pero está todo el mundo invitado a participar de este encuentro. Genial. Bien, 19:30 horas el horario de presentación. 19:30 aquí en el Museo Regional, que está en Fodrigan y Alvear. Está en el centro de la ciudad de Río Cuarto. Exacto. Bien, Eneldo, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que compartimos esta alegría, este momento, y es un aporte sin lugar a dudas significativo para nuestra historia, para la historia y para la cultura, sin lugar a dudas, de esta amplia región del centro del país. César, vos sos muy generoso, siempre lo has sido por favor. Conmigo, y te agradezco profundamente esta oportunidad que me ha brindado para contarle a mis amigos de mi pueblo esta nueva aventura en que estoy embarcado en este momento. Muchas gracias a vos, muchas gracias al equipo de la radio y un saludo grande para todos los moldenses. Igualmente, para vos y toda la familia. Abrazo grande. Chau, chau. Chao, suerte. Bueno, Eneldo Ferneot presenta Colonias de Sangre en el Museo Histórico Regional de la ciudad de Río Cuarto. Esto será el próximo jueves 5 de diciembre a las 19:30 horas para rescatar del olvido al capitán José Francisco de Amigorena y darle su merecido lugar en la historia y en el recuerdo. Están todos invitados, obviamente, a esta cita interesante con nuestra cultura. Seriedad y compromiso, calidad y calidez. RCN 88, Radio Ciudad.